Bienvenidos a Bicicitro. Este es un canal que ha sido creado con la finalidad de subir contenido sobre bicicletas, sobre reparación, mantenimiento, accesorios, componentes, consejos y opiniones. Suscríbete y apoya el crecimiento de ese canal. La pregunta que nos va a ocupar hoy es: ¿qué es más importante, el ancho del ring o el ancho de la cubierta? Para poder ir dando respuestas a la pregunta planteada, vamos a dividirlo en 5 puntos. Lo señalamos y luego pasamos a desarrollarlo uno por uno. Número 1. Vamos a señalar las medidas más comunes de los neumáticos. En el punto 2 vamos a señalar las medidas más comunes de los rines. En el punto 3 vamos a establecer la relación entre el ancho del neumático y el uso que deseamos darle. En el punto 4 la relación entre el ancho del neumático y el ancho del ring. Y en el punto 5 la relación del ancho del neumático con el ring y relacionado a la velocidad y a la comodidad. Antes de continuar, hay que señalar que estos 5 puntos lo vamos a subdividir en 2 bloques. El primer bloque integrado por los 2 primeros puntos que buscan ser informativos y que permitirán abordar el segundo bloque, que comprende los 3 últimos puntos, y acá en este segundo bloque intentaremos dar respuesta a la pregunta principal. Pasemos entonces a ocuparnos del primer bloque. Punto 1. El ancho de los neumáticos. Por ejemplo, vamos a encontrar 29 por 2.125, 27 por 2.175, 26 por 2.10, 27 por 2.20, 29 por 2.25, 27 por 2.30, 26 por 2.35 o 29 por 2.40. Lo que está antes de la X es el diámetro de la cubierta, y lo que viene a continuación de la X es el ancho de los neumáticos o cubiertas, que con mayor frecuencia lo vas a encontrar en el mercado. Para ayudarte a distinguir estas medidas, entre las primeras, es decir, 29 por 2.125 o por 2.175, y las últimas, que vienen a ser 26 por 2.35 o 29 por 2.40, hay que indicar que las primeras medidas son las más estrechas que las últimas. En este sentido, conforme los números que están después de la X van aumentando, implica que el ancho de las cubiertas o neumáticos es mayor. Esta información es importante si lo que estás buscando es un neumático más ancho del que ya tienes actualmente. Teniendo en cuenta esos 2 factores o esos 2 datos, puedes ir por una cubierta o neumático menos ancha o más ancha según el interés o necesidad. Por ahora lo dejamos allí. Más adelante vamos a profundizar un poco más cuando abordemos la relación que debe haber entre el ancho del neumático y el uso que deseas darle a la bicicleta, y luego la relación que debe haber entre el ancho del neumático y el ancho del ring. Además, la relación del ancho del neumático con ring y luego relacionado a la velocidad y a la comodidad. Punto 2 del bloque 1. ¿Cuáles son el ancho más usado, los anchos de los rines más comunes? Tenemos 23 milímetros, 25, 28, 30, incluso 38 milímetros. Hay que señalar que las medidas que hemos indicado es de la parte exterior de los rines. No nos estamos deteniendo en señalar las medidas interiores, lo dejamos para profundizar en otro video. Ya que, como muchos tienen conocimiento, los rines tienen 2 medidas, el diámetro interno y el diámetro externo. Acá nos estamos deteniendo en señalar principalmente el diámetro externo. Como vemos acá, en lo que se refiere a las medidas, no hay tanta variedad como sí lo hay en las cubiertas o neumáticos. Ahora bien, con el tiempo, el ancho de los rines, o los aros como también lo conocen, ha ido evolucionando, acomodándose a las necesidades de los ciclistas. Si bien 23 milímetros colocamos como una medida más estrecha, hay que apuntar que 21 milímetros ha ido quedando atrás y ha sido reemplazado por los rines de 23 milímetros. Sin embargo, también es verdad que cada vez más ciclistas van optando por los rines de 25 milímetros, dejando atrás los de 23. Otros prefieren usar los rines de 28 o 30, y la principal razón que genera estos saltos, ya sea de los rines 21 a los de 23 o de 23 a 25, de 25 a 28 o 30, es la comodidad, el rendimiento y la seguridad. Conforme los ciclistas van sintiéndose más cómodos con unos rines que con otros, pues terminan dejando atrás los rines que por mucho tiempo creyeron eran cómodos, hasta que probaron otros rines más anchos. En ese sentido, los rines de 38 también con el tiempo se pueden ir convirtiendo en una opción para los ciclistas. Sin embargo, el ancho del ring aumenta el peso y quizá este factor determine la tendencia. Como conclusión de este apartado, hay que señalar que la tendencia es ir hacia los rines más anchos, siendo los rines de 25 y 28 los que por ahora presentan una mejor aceptación. Pero esto no quita que un gran grupo de ciclistas prefiera ir por los de 30 milímetros. En lo que se refiere a los de 38 milímetros, está en una etapa de prueba, por lo tanto no se puede decir que sea una tendencia. Quizá lo sea dentro de poco. Otra tendencia es el terreno que va ganando los rines de carbono, que intentan dar rigidez y aliviar el peso frente al material de aluminio.
Serán finalmente los ciclistas que con el tiempo vayan estableciendo cuál es el ancho de rin más apropiado según la comodidad, ya que como señalamos anteriormente, la comodidad del ciclista va determinando si unos rines tienen más aceptación que otros. Y esto se entiende así: cuanto más cómodo se siente el ciclista, mejor rendimiento de su cuerpo puede obtener para transferirlo a la bicicleta. Ahora, algunos podrían plantear la pregunta: ¿podría ir surgiendo rines o aros más anchos que los señalados? En principio hay algunos modelos de bicicletas con rines y neumáticos bastante anchos, pero para un uso netamente urbano. Pero en el ámbito profesional y aficionado, los cuadros o marcos de las bicicletas no están diseñados para rines tan anchos. Otra razón que impediría que la tendencia de ir por rines de 38 a más no sea algo viable es por el peso de los rines y los neumáticos. Cuanto más anchos los rines, el peso aumenta. Por ejemplo, si tenemos dos rines de carbono, un rin de 30 milímetros y otro de 38. El de 30 milímetros pesa unos 320 gramos y el de 38 pesa unos 480 gramos, con una diferencia por tanto de 160 gramos. Y esto es un factor que puede limitar evidentemente el uso de rines más anchos de manera masiva. Teniendo en cuenta por tanto esos factores, el peso del rin, el peso del neumático y el ancho de los cuadros de las bicicletas, que no es que están diseñadas para irse hacia un punto infinito de cada vez más ancho los rines. Los rines de 25, los rines de 28 y los de 30 tal vez sean los que vayan predominando cada vez más. Pero en el mundo de las bicicletas, evidentemente es un mundo dinámico y no nos sorprenda que estas tendencias vayan cambiando drásticamente. Luego de haber señalado algunas ideas en este primer bloque sobre el ancho de las cubiertas y el ancho de los rines, pasemos a ocuparnos del segundo bloque, abordando el punto número 3. Bloque 2, por tanto, punto número 3. La relación entre el ancho del neumático y el uso que deseas darle a la bicicleta. En este caso, la pregunta sería: ¿qué es mejor, un neumático ancho o uno delgado? Teniendo en cuenta la relación entre el ancho del neumático y el uso que deseamos darle a la bicicleta, el segundo factor, es decir, el uso que deseamos darle a la bicicleta, se sobrepone al primero. Por lo siguiente: si sabes el uso que deseas darle a la bicicleta, entonces vas a elegir el ancho de neumático apropiado. Por ejemplo, el uso que deseas darle a tu bicicleta es para trochas, descensos, ascensos y desplazarte en terrenos movedizos, en zona rural. Si esta es la necesidad, puedes tomar esta opción número 1, una cubierta de 35 o 40 adelante y una de 20 o 25 atrás. Además, puedes optar por una cubierta delantera con cocada alta y la posterior con cocada plana. Esto te permitirá tener mejor agarre adelante para los ascensos, los descensos y una mejor velocidad en zonas planas con la cubierta posterior. La desventaja sería, al ser cubiertas con medidas distintas, si eres de las personas que cada cierto tiempo sueles intercambiar las cubiertas, pasando la posterior al rin delantero para aprovechar la cubierta delantera en el rin posterior, pues acá no será posible. En ese sentido, puedes ir por la segunda opción: usar neumáticos de 25 milímetros a 35 en ambos rines con cocada alta. Con este ancho de neumático y cocada alta tendrás un buen desempeño en terrenos movedizos para trocha, descensos, ascensos. Lo negativo sería, al ser neumáticos similares características, tu bicicleta va a presentar un buen agarre en ambas llantas y para zonas planas restará velocidad y comodidad, demandando más energía. Lo bueno es que sí puedes intercambiarlo los neumáticos de atrás hacia adelante o viceversa. Ten en cuenta, por tanto, que usar cubiertas o neumáticos anchos es porque el uso que vas a darle a tu bicicleta así lo exige. Sin embargo, en asfalto o pista te van a jugar en contra, restándote velocidad o comodidad, porque te van a exigir más energía por el agarre que presentan los neumáticos anchos con cocada. Si en realidad solo deseas moverte en zonas urbanas únicamente para ir al trabajo, a los estudios o recorridos en asfalto o pista, por tanto, unos neumáticos delgados y con cocada baja te van a venir bien. Por ejemplo, unas cubiertas con cocada baja de 2.10 o 2.20, si deseas, estaría bien para el uso que vas a darle. Estos neumáticos con estas características te van a presentar un buen rendimiento en velocidad y comodidad. Como conclusión de este punto 3 podemos señalar lo siguiente: lo que debe determinar si usas cubiertas delgadas o anchas debe ser el tipo de uso que vas a darle a tu bicicleta, ¿correcto? Hasta allí lo relacionado entre el ancho del neumático y el tipo de uso que deseas darle. Pasemos a hablar del punto 4 de este bloque número 2. Punto 4. La relación entre el ancho del neumático y el ancho del rin. Este punto va a ser sumamente importante por lo que vamos a ir señalando, ya que si bien nos centramos en la relación entre el ancho del neumático y el rin, a estos dos factores hay que sumarle el uso que le vamos a dar a la bicicleta. Por tanto, este punto está relacionado con los tres anteriores. Ahora bien, siempre el tipo de uso que vas a darle a la bicicleta debe anteponerse a la hora de elegir el ancho de la cubierta o rin. Entonces, si el uso que vas a darle
es para zona rural, para terrenos movedizos, para descensos, ascensos, unas cubiertas anchas serían las adecuadas. En este caso te vendría bien unos neumáticos de 25, 35 o 40 en ambas llantas, o delgada atrás y ancha adelante según el gusto de cada uno. Normalmente la tendencia es colocar ancho adelante y delgado atrás, cocada alta adelante y cocada baja atrás, porque da un mejor rendimiento, presenta una combinación adecuada para terrenos movedizos, restándole evidentemente peso, pero sumándole agarre y velocidad. En este panorama es válido plantear la pregunta sobre ¿qué ancho de rin usar para un neumático de 35 o 40 milímetros? Y para ello hay que recordar lo que señalamos en el punto 2, el ancho de los rines, en los cuales hemos indicado los más frecuentes, 23 milímetros, 25, 28, 30, incluso 38 milímetros. Para tener ideas más claras sobre la elección de los rines y neumáticos adecuados, vamos a plantear una comparación entre el uso de los neumáticos anchos con rines delgados y neumáticos anchos con rines anchos. Punto A. Neumáticos anchos con rines delgados. ¿Qué puede pasar? ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Se debe usar? ¿Sí se debe usar? Esto es lo que sucede en esta situación. Si nuestro neumático ancho de 35 o 40 lo montamos en un rin de 21 o 23 milímetros, rápidamente nos vamos a percatar que el neumático desborda demasiado. Y bueno, alguien podría decir, ¿cuál es el problema? Veamos algunos problemas que esto puede generar si usamos un neumático ancho en un rin estrecho. El primer problema sería que al desbordar demasiado la cubierta, en los giros o vueltas que vayas a dar, hay mucha posibilidad que los bordes del rin muerdan la cámara y al mismo tiempo también al neumático. Y esto sí es un problema. Y esto está relacionado en muchos casos con los pinchazos de los neumáticos en las partes laterales. Otro problema que puede presentar al desbordar demasiado la cubierta es esta no presenta un buen contacto con la superficie y por tanto el agarre entre la llanta y la superficie va a ser deficiente, restando rendimiento. Un tercer problema sería, al desbordar demasiado la cubierta, va a afectar el rendimiento de la bicicleta, a la seguridad y a la comodidad del manejo. Un cuarto problema sería que hay muchas posibilidades que la cubierta, en los giros o vueltas que vayas a dar con la bicicleta, algunas zonas del neumático salgan de la cavidad del rin y provoquen problemas graves, como la deformación del rin, desgaste o rasgado lateral del neumático, accidentes fatales para el ciclista, para el peatón o aficionado. Entonces, evidentemente hay que tener mucho cuidado al momento de elegir un neumático y un rin. Si usas llantas túbeles, por ejemplo, otro problema que se puede presentar con esta combinación, los giros o vueltas pueden provocar desgaste o pinchazos al neumático por el desborde que genera el rin estrecho y la cubierta muy ancha. Y tener un desgaste, un orificio lateral en una llanta túbeles, pues no va a permitir sellar, ya que al desbordar esto se va deformando y va creando una extensión y una contracción en la llanta, y entonces los sellados para estos orificios laterales va a ser casi imposible. Entonces ya podemos tener un punto de vista sobre los problemas que sucede si decides usar esta combinación, neumático ancho con rin estrecho. Luego de ocuparnos del uso de un neumático ancho con un rin estrecho, pasemos al punto B de esta pregunta o de este punto 4, en la cual estamos tratando de resolver o establecer una comparación. ¿Qué pasa en la relación de un rin ancho con un neumático ancho? Y nos hemos establecido en el punto A haciendo una comparación entre el neumático ancho y un rin delgado. Punto B, neumático ancho y rin ancho. ¿Qué pasa si usamos esta combinación? ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿No se debe usar? ¿Sí se debe usar? Esto es lo ideal. Si vas a usar un neumático ancho, debes optar por un rin de 25 o 28 milímetros. O 30 incluso, y dejar de lado los rines de 21 o 23, pues ya hemos visto en el punto A lo que sucede si usamos un neumático ancho con un rin estrecho y los problemas que puede ocasionar. ¿Y por qué es mejor un rin ancho para una cubierta ancha? Acá vamos a tener una buena relación entre estos dos componentes, neumático y rin, porque el rin va a coger de manera adecuada a la cubierta, evitando que ésta se desborde. Además, habrá un mejor contacto entre el neumático y la superficie del suelo. La cubierta presentará una zona plana, corta y pareja, ofreciendo mejor agarre y rendimiento. Esto brindará al ciclista una confianza alta en sus neumáticos y rines para el manejo, obteniendo el mejor rendimiento en velocidad y comodidad. Aunque parezca contradictorio a lo señalado anteriormente en el punto 3, en este panorama, las llantas anchas con los rines anchos permiten obtener una bicicleta más rápida. No se obtiene el mismo resultado si usas unas cubiertas anchas con unos rines delgados, por lo expuesto anteriormente en el punto 4A. Por tanto,
Se entiende que los rines estrechos, como los de 21 o 23, son ideales y van a presentar un buen rendimiento con las cubiertas delgadas, y los rines de 25, 28 o 30 son apropiados para los neumáticos anchos, como por ejemplo 2.20 o 2.40. Incluso los rines de 38 milímetros, que todavía no tiene una gran difusión, puede ser una gran opción si eres de las personas que desea sacrificar un poco el peso y la comodidad, pero evidentemente hay para todos los gustos. Luego de ocuparnos del punto 4, vamos a pasar al punto 5, el punto último de este bloque, del bloque 2. Entonces acá nos ocupamos la relación entre el ancho del neumático y el ring relacionado a la velocidad y a la comodidad. El uso de unos determinados neumáticos y rines para obtener velocidad y comodidad en la bicicleta deben estar sujetos al tipo de uso que vamos a darle. Cada ciclista tiene un interés distinto, por tanto no se puede establecer una regla general sobre el uso de un determinado neumático o ring. Pero sí se puede señalar algunos criterios que debes tener en cuenta para que te ayuden a elegir los rines y neumáticos adecuados al tipo de uso y terreno que vas a recorrer y que le sumen velocidad, comodidad a tu bicicleta. Por tanto, la primera sugerencia sería, si deseas usar llantas anchas y deseas velocidad y comodidad, debes usar unos rines anchos de 25, 28 o 30 milímetros. De esta manera vas a conseguir que la cubierta se amolde de forma adecuada con tu ring, consiguiendo tres cosas importantes. 1. Un buen agarre con la superficie del suelo. 2. Una zona plana y pareja. Y 3. Una zona corta de contacto del neumático que te sumará en la velocidad y en la comodidad. En cambio, si usas cubiertas anchas en rines estrechos o viceversa, lo que vas a obtener con estas combinaciones es muchos problemas en el rendimiento y comodidad del manejo de la bicicleta, tal como lo señalamos en el punto 4A, en el cual hemos indicado el uso de unas cubiertas anchas con unos rines delgados y todos los problemas que puede generar. A lo dicho anteriormente se puede sumar esta sugerencia: neumáticos estrechos y rines estrechos. En todo caso, siempre debes recordar que el uso de un determinado neumático o ring debe estar relacionado con el tipo de uso que deseas darle a la bicicleta y el tipo de terreno o geografía que vas a recorrer. Asimismo, se debe ver a los neumáticos y a los rines como un conjunto y no como componentes independientes. Verlo como conjunto permite hacer una elección adecuada entre los neumáticos y los rines que deseas usar según el uso que vas a darle a la bicicleta. Además, esta visión en conjunto permite hacer compras correctas y obtener lo que deseamos en rendimiento, velocidad, comodidad y seguridad. Al final, y recordamos la pregunta inicial que hemos planteado resolver: ¿qué es más importante? ¿El ancho del ring o el ancho de la cubierta? A través de los 5 puntos y principalmente del bloque 2, es decir, del punto 3, 4 y 5, hemos intentado dar algunas ideas que nos permitan tomar decisiones correctas a la hora de elegir los neumáticos y los rines para nuestra bicicleta. Esperamos que realmente hayamos intentado hacer llegar ideas claras a cada uno de ustedes. Si deseas aprender más sobre el mundo de las bicicletas, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para no perderte nuestros videos que subimos cada semana. Déjanos tus comentarios para conocer tus opiniones y sugerencias y que de esta manera nos permitan mejorar el contenido del canal.